Nosotros somos el grupo número 29 y a nosotros nos tocó el libro de Jim Collins llamado Good to Great. Eh, Uno de los capítulos más interesantes que encontramos fue el de los tres círculos del concepto del erizo. Este concepto del erizo básicamente intenta replicar o aplicar a las empresas ciertas características que tiene el animal este. Por ejemplo, una de las características que tiene es que este animal lo han estudiado y han encontrado que tiene una gran capacidad de simplificar un entorno complejo y de poder sintetizar todo, o sea, muchos recursos en una sola idea. Esta característica está siendo aplicada a varias organizaciones. Se traslada al final como un principio que lo que permite es organizar y guiar un equipo. Lo que se desea aplicando este concepto del erizo a las empresas es que enseñar a las empresas a simplificar la toma de decisiones y mostrar a todos los dirigentes de las organizaciones que hay ciertas técnicas o pensamientos que pueden simplificar la toma de decisiones. Hay tres conceptos o tres reglas aplicadas que son bastante importantes dentro de este concepto. Primero tenemos qué es lo que nos apasiona profundamente. Segundo, qué es lo que puedo hacer para ser el mejor del mundo en lo que yo hago. Y tercero, cuál es la métrica que dirige nuestro motor económico. Cuando hablamos de la pregunta de qué es lo que me apasiona profundamente, eh, esta característica básicamente lo que busca es que cada persona pueda identificar sus intereses de manera genuina y que a través de que pues, se identifiquen todos sus intereses se pueda llegar a un punto donde puedan aplicar todos estos conceptos de una manera pasional y de esta manera también se busca que todos los procesos sean más efectivos, ya que todas las personas lo van a hacer con mayor pasión y con muchas más ganas, haciendo que el producto sea mucho mejor. Segundo, tenemos la pregunta de qué puedo hacer para ser el mejor del mundo. Esto básicamente lo que busca es que cada empresa o cada persona puede identificar cuál es el valor agregado que tiene el producto o el servicio que se está ofreciendo, ¿va? Y ¿qué es esta característica que nos define a nosotros como empresa y que las otras empresas del mundo no pueden hacerlo de la misma manera? Y por último, tenemos la pregunta de cuál es la métrica que dirige nuestro motor económico. Y se deben definir al final ciertas métricas que lo que nos permiten es enfocar todos los esfuerzos para alcanzar las mismas. Esto también va a beneficiar a a la organización, ya que todos los empleados y todos los dirigentes van a estar enfocados en alcanzar un solo objetivo. Muy bien, entonces yo voy a hablar sobre el, lo que se tiene que hacer para poder encontrar ese nicho de mercado en donde se puede llegar a ser el mejor del mundo. Como bien mencionaba el compañero, uno de los puntos principales del libro es encontrar en qué pueden llegar a ser las mejores empresas, las compañías, ¿verdad? Porque muchas están en un negocio donde no pueden llegar a ser las mejores ni tampoco ser una competencia para las empresas que ya están en el mercado. Entonces en este capítulo, en el número 4 se analiza el mercado, donde se tenía en los años 50 dos empresas, AMP y Kroger. Y al principio AMP en los años 60 empezó a disminuir sus ventas cada vez más, mientras que Kroger se empezó a despegar como una compañía bastante grande. Entonces en esta década, eh, antes de los años 60, se tenían bastantes similitudes tanto en capacidad como en la capacidad, en la cantidad de mercado que tenían ocupado. Y a partir de los años 60 fue que empezó a cambiar. Y esto es debido al contexto en el que se encontraban, ya que AMP tenía un modelo de negocio que era perfecto para la primera parte del siglo, ya que se tuvieron dos guerras mundiales y la depresión que había en los Estados Unidos pues tenía
un efecto negativo en los habitantes de Norteamérica. Tenían diferentes necesidades y todo eso cambió cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, y entonces toda la nueva generación de personas ya no necesitaban las mismas cosas, y entonces en ese punto fue que cambiaron las prioridades y ahora las personas desean tener pan recién horneado, desean tener flores, comida más saludable, medicinas y cosas que no eran de primera necesidad durante los periodos de guerra. Entonces esta, esta historia nos muestra cómo una empresa bastante grande en los Estados Unidos no logró adaptarse a los cambios de la época y pasó de tener la estrategia perfecta para un determinado tiempo a una generación que ya no tenía las mismas necesidades y pues no supieron cómo manejarlo. Entonces la diferencia fue que Kroger tenía una estrategia completamente distinta y empezaron a estudiar el nuevo tipo de tienda que necesitaban los clientes, y entonces se dieron cuenta que las tiendas pequeñas de conveniencia donde solamente vendían lo necesario y los productos de primera necesidad no eran el futuro, y entonces empezaron a hacer distintos estudios y llegaron a una conclusión de que lo que estaban buscando los clientes era un supermercado que hasta la fecha no existía, y entonces empezaron a abrir puntos claves de este supermercado, a cerrar pequeños y a poder abrir más grandes y a agregar más servicios de conveniencia como la impresión de distintas cosas, y también tener bastantes carretillas, un parqueo bastante grande, bastantes productos de diferentes marcas, y todo esto hizo que Kroger y A&P se separaron bastante a partir de los años 60. Entonces en este capítulo también se trata de que un líder no debe de manejar la empresa solamente con preguntas, con respuestas, sino que con preguntas. Y entonces cuando él llega a la empresa no va a tener todas las respuestas que los empleados necesitan, sino que él tiene que indagar y preguntar en lugar de llevar la solución perfecta que no existe. Entonces se debe comunicar, se debe dialogar y se debe de debatir, pero sin culpar a nadie. Entonces todos estos mecanismos permiten tener una información antes de que ocurran los incidentes y pues lograr solucionarlos. También en el libro se menciona el concepto de erizo que había comentado el compañero, que es una metáfora de una historia donde la pelea de todos los días es entre un zorro y un erizo, y por más estrategias y diferentes movimientos que pruebe el zorro, nunca puede vencer al erizo, ya que el erizo sabe una gran cosa y su concepto es de que él se hace una bola llena de púas y pues no hay forma de que el zorro pueda traspasar eso. Y entonces esta es una analogía de cómo las empresas a veces tratan de abarcar diferentes ramas de negocios y no logran especializarse ni llegar a ser los mejores en ninguno. Y todo esto afecta de manera negativa, ya que no logran el éxito que desean en ninguna de ellas. A diferencia de las empresas que logran sobresalir, es con este concepto que logran identificar sus 3 círculos vitales, donde pueden tener como que los principios y los fundamentos de lo que es la empresa. Entonces hay que identificar lo que pueden hacer mejor que nadie en el mundo, y comprendiendo que no porque una empresa sea buena en un negocio pueden llegar a ser los mejores, y entonces tienen que ver también lo que les motiva económicamente, ya que todas tienen que tener un flujo constante de dinero para poder seguir en el mercado, y tienen que buscar lo que más le apasiona, tanto para las actividades que realizan en la empresa como para los ejecutivos. También tenemos la parte del crecimiento de las empresas, donde la mayoría de startups piensa que el éxito viene de la creatividad, la imaginación y las ideas con innovación, pero lo que empieza a pasar es de que se dan cuenta de que al momento de crecer todo empieza a ser más complejo y aumentan los empleados, aumentan los clientes, los pedidos, los productos, y entonces si no tienen bien organizados sus procesos se convierte en una empresa desorganizada, ya que no tienen una buena planificación ni tampoco los sistemas,
y carecen de la gente suficiente. Entonces las empresas que pasan a ser excepcionales o grandiosas, menciona el libro que tienen que construir un sistema que sea consistente, pero que también le permita a las personas tener libertad y la responsabilidad dentro del entorno de donde están trabajando. Entonces dice que el éxito es contratar a personas que son autodisciplinadas y que no necesitan ser controladas porque manejan el sistema y no el sistema las maneja a ellas. Entonces, para poder ser las mejores empresas, tienen que tener esa disciplina de lograr ver sin ego y con claridad en dónde realmente pueden llegar a ser los mejores y dónde tienen un potencial que sí pueden aprovechar. Gracias. Bueno, a mí me tocó el capítulo 7, que prácticamente se basa habla de los aceleradores tecnológicos. En el libro hace énfasis de que la tecnología pues no tiene que ser el factor esencial en la transformación de una empresa. A pesar de que la tecnología es un auxiliar muy importante para aumentar la velocidad de crecimiento de una empresa, no es la generadora de esa velocidad. Lo que importa en estos casos es saber cómo usar la tecnología para darle impulso a aquello que la empresa pues se dedica a hacer. No necesariamente se tiene que ser una empresa netamente de tecnología que brinde servicios tecnológicos, sino que independientemente cuál sea el fin de la empresa, qué producto o qué servicio brinde, lo que tiene que hacer es cómo usar las herramientas tecnológicas que existen actualmente para poder darle impulso a las labores que ellos realizan, ¿verdad? Independientemente cuál sea su nicho de mercado. Ahora en el capítulo 8 hace énfasis en el círculo de la destrucción. El autor hace énfasis en un efecto llamado el efecto del volante para poder explicar la importancia de realizar mejora continua dentro de la empresa. Las empresas que son buenas o han sido buenas, por lo general se convierten en empresas excelentes y mucho más exitosas porque buscan ser mejores cada día que pasa. Hay una cita de Jim Collins dentro del libro que dice que cuando se comprende una verdad simple, existe un tremendo poder en el hecho de mejorar continuamente y presentar buenos resultados. Esto quiere decir que cuando las empresas le encuentran el valor a aplicar buenas prácticas, a realizar mejoras continuas en sus procesos, pues saben que van a obtener mejores resultados y se va a volver pues una forma de trabajar, una costumbre, una tradición, por así decirlo, dentro del trabajo, realizar mejores prácticas, ¿verdad? Porque saben que están obteniendo excelentes resultados al aplicarlas. Cuando se habla del concepto de la rueda, se debe comprender pues que ninguna empresa grande o exitosa llegó a hacerlo de la noche a la mañana. Actualmente las revistas y noticieros pueden o se tienden a resumir bastante la historia y las personas terminamos creyendo que de la noche a la mañana pues se puede alcanzar ese éxito tan esperado, tan grande, tan rotundo, ¿verdad? Pero para lograr el éxito se debe realizar una serie de acciones, decisiones y pasos de forma constante para pues lograr que la rueda gire poco a poco, ¿verdad? Y a medida que vamos avanzando, con la toma de buenas decisiones, pues vamos a tomar un buen camino y la rueda va a poder cobrar un momentum hasta que gire por sí sola y pues empezamos a obtener los resultados esperados de todas las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Gracias.